Cordial saludo. Mi nombre es Gisela Marcela Sánchez Amariz. Somos del grupo uno conformado por Yeliani Hernández, Marcela Sánchez Amariz quien les habla. Y en esta ocasión estaremos sustentando a través de la siguiente infografía lo que fue la implementación de las experiencias pedagógicas de nuestra ruta pedagógica innovadora, construyendo nuestra autonomía desde el juego. Las dos experiencias que se llevaron a cabo en los escenarios fueron Leer es un cuento divertido, Pinta tu mundo de colores. En esta parte quiero resaltar que cada una implementó una experiencia de las dos que estaban programadas a implementar. En mi caso, yo implementé Pinta tu mundo de colores y la compañera Yeliana implementó Leer es un cuento divertido. Cada una implementó una. Le doy la palabra a mi compañera. En cuanto al contexto de implementación de experiencia, el de la compañera Gisela se llevó a cabo en Colegio Integrado del Cararé y en mi caso fue en Hogar Infantil Pilatunas. Ambos contextos están ubicados en zonas urbanas entre las edades de los 3 y 7 años, más o menos. La población o momento transformador que elegimos de las bases curriculares fue preguntar y representar el mundo, la población entre los 3 y los 7 años. Este momento transformador se pensó acorde al tema y a las edades que queríamos trabajar en nuestros escenarios de práctica. Nuestro propósito principal en cuanto a la implementación de estas experiencias fue promover la autonomía a través del arte y la literatura. Con esto logramos que los niños y las niñas del Colegio Integrado del Cararé y Hogar Infantil Pilatunas puedan afianzar sus habilidades de comunicación, creatividad y coordinación motriz. Además, podrán expresar sus emociones y comprender a quienes los rodean. Bueno, en cuanto en la coherencia entre el objetivo, la pregunta, problema y el propósito, las dos estrategias pedagógicas están en coherencia con el objetivo general, la pregunta, problema y el propósito, ya que ambas se enfocan en fomentar la autonomía de los niños y las niñas mediante el juego libre a través del rincón de juego, donde aprenden de forma natural y desarrollan sus habilidades. La ruta pedagógica busca fortalecer la autonomía promoviendo la toma de decisiones, la realización de tareas cotidianas y la asignación de responsabilidades acorde a su edad. Por otro lado, tenemos el desarrollo de la implementación que fue el momento de la implementación. Aquí sí vamos a hablar un poquito como de cómo nos fue en la actividad, junto a la compañera Marcela. En el momento de la implementación, cuanto a mi caso, se realizó súper bien. Los niños les agradó bastante porque se hizo a través de un Kamichibai, entonces esto les llamó bastante la atención porque pues las imágenes eran bastante coloridas. Bueno, en cuanto al momento de la implementación, a mí me fue también muy bien con la actividad de Pinta tu mundo de colores, porque los niños se divirtieron mucho, también se manejó un poco de exploración, arte, ya que ellos tuvieron que de manera autónoma construir el cabello de su personaje y fue algo muy gratificante para mí ver la creatividad de cada niño plasmada en ese dibujo. En cuanto a la experiencia vivida en la implementación, fue bastante enriquecedora, ya que pues gracias a esta actividad podemos ver qué le puede gustar al niño y qué no le puede gustar. O sea, vimos como que de pronto los dibujos le gustó bastante o de pronto algunos fueron más inquietos al de pronto ver, o sea, solamente como observar. Algunos les gustaba como solamente como ir y estar ahí, pero no observaban muy bien la imagen. Otros sí eran mucho la imagen y no escuchaban tanto pues el cuento, pero realmente sí fue bastante enriquecedor la experiencia pedagógica. La experiencia vivida para mí fue muy chévere. Pude observar que había momentos de la actividad que los niños se disfrutaban más que otros. Por ejemplo, podría decir que a la gran mayoría les encantó la parte donde dibujaron, colorearon, hicieron el cabello, a otros les encantó mucho las canciones o el video que se tenía planeado para esa actividad que era la galería de arte y en base a ellos se les hacían unas preguntas reflexivas
creo que lo disfrutaron mucho y eso se vio evidenciado en cada registro fotográfico y fue para mí también una experiencia única e inolvidable. En cuanto a las dificultades, por mi parte, creería que se puede basar más que todo como en las edades, debido a que son muy pequeños y entonces es como muy difícil mantenerlos como concentrados en una sola cosa, pero pues realmente la actividad se prestó para que sí, estuvieran muy atentos, estuvieran muy prestos a escuchar, a oír, a ver todo lo que se mostró y realmente la actividad salió como lo planeé. Las dificultades que tuve, bueno, en primer lugar, considero que una de las primeras dificultades que enfrenté fue el clima, porque la actividad estaba pensada hacerla en el aire libre, para que fuera más entretenida, más inspiradora, pero por el clima no pude sacarlos al patio a hacer la experiencia, sino que tuve que optar por organizarlos en el aula en mesa redonda y que cada niño y niña hiciera su dibujito en su puesto. Y también algunos niños fueron como dos o tres que no llevaron la totalidad de los materiales, pero se dijo que los que llevaron compartieran a sus amiguitos. Entonces fue como una de las principales dificultades que se me presentaron a la hora de implementarla. Lo demás, todo bien. En cuanto a la planeación, la voy a incluir con los cambios de la experiencia porque en mi caso sí tuve que realizar cambios debido a que, como lo mencioné anteriormente, son edades muy, o sea, son edades en las que los niños son demasiado pequeños. Entonces, el cuento sí se les hace bastante llamativo por la cuestión de las imágenes, pero además de eso, también hice como unos dibujos bastante amplios, grandes de cada personaje del cuento en el cual ellos tuvieron que colorearlo y les llamó muchísimo la atención. O sea, cuando lo saqué les gustó demasiado. Entonces, como que todos se animaron mucho y se pusieron pues como a pintar y todo muy felices. Ese fue como el cambio que realicé, porque realmente esos dibujos no estaban plasmados en la experiencia. En cuanto a la planeación, los cambios que hice, eh, lo que mencioné anteriormente. Por el clima no puedes como sacarlos al aire libre. También me tocó ajustarla. Los dibujos estaban solamente planeados para, en el momento que hicimos la planeación, como que no pensamos en sacar fichas adaptadas al género de niño o niña. Entonces eso como que cuando reflexioné y volví a retomar la experiencia, vi que podíamos adaptar otra imagen para niños y para niñas, o sea, no llevar una imagen neutral, sino adaptada al género del niño, a la personalidad. Y fue algo muy bonito porque cuando les entregué las guías, ellos se pusieron contentos, felices, las niñas con su muñequita, su personaje y de igual manera los niños. Y considero que es importante tenerlo en cuenta en las futuras actividades, adaptar las guías a los niños, no llevar todo como rutinario y monótono, sino tomarse uno como docente, futuro docente, la tarea de conocer las personalidades, ¿sí? Es algo más innovador. Eh, En cuanto a los aprendizajes potenciados, considero que sí se logró potenciar la autonomía, ya que cada uno tomó cierta postura ante el cuento, ante colorear, ante los dibujos y ante toda, realmente toda la actividad. También se logró potenciar como la concentración, porque realmente es algo que también influye mucho debido a, pues, a las edades, pero realmente sí, se enfocó mucho en lo que queríamos, que era la autonomía y por lo cual, pues, el tema principal de la ruta de nosotros. En cuanto a los aprendizajes potenciados, yo también considero que se logró potenciar la autonomía. Yo lo vi, fue mediante, lo observé, cuando ellos de manera crítica y autónoma decidieron cómo iban a hacer el cabello del personaje. No se les dio como una regla exacta, como se hace en muchas ocasiones. Esto se colorea así, se pinta así, las flores son rosadas porque sí. No, se les dio libertad, que era lo que queríamos desde el principio, que es potenciar, darles libertad, siempre obviamente orientándolos, no dejándolos solos, porque la autonomía no es solo dejarlos hagan y ya, no, la autonomía es acompañarlos,
pero darles cierta libertad. Y yo veía a los niños que se lo disfrutaban y me sorprendió mucho ver cómo le hacían el cabello de diferentes formas, estilos, y también pude conocer esa creatividad, porque sí se logró de alguna manera lo que estábamos buscando. En cuanto al análisis, se tuvo en cuenta el momento transformador, pronto a representar el mundo, en base a este, eh, ese momento transformador se tomó, lo decimos, en cuanto a las edades y acorde a las actividades que íbamos a realizar, como lo son, pues, la principal, que es la autonomía. Al integrar, también se puede decir que al integrar todo lo aprendido, o sea, en cuanto a referentes teóricos, nos pueden ayudar a orientar la práctica pedagógica, garantizando una atención integral coherente y de calidad que corresponda a las necesidades de los niños y las niñas, promoviendo su desarrollo, bienestar y aprendizaje de manera articulada entre familia y escuela y comunidad. Los maestros enfrentan desafíos como la falta de tiempo, recursos limitados, alta carga administrativa y diversidad de necesidades en el aula, lo que dificulta planear y hacer seguimiento efectivo a la práctica pedagógica de manera continua y reflexiva. Bueno, yo tengo para aportar en el análisis el involucramiento de los padres de familia en las experiencias. Yo en lo personal los involucré porque ellos salían de vacaciones, antes de irse hubo una semana bastante cargada de actividades recreativas. No se pudo llevar a cabo las experiencias sino después de la semana de receso. Entonces yo en esa semana de receso tuve tiempo para meditar y ajustar todo lo que quería hacer. Entonces lo que hice fue hacer una nota a los papitos de los materiales que debían llevar los niños, del material de la naturaleza, como hojas, flores, palitos secos, hierbas, y la fecha de la actividad, el nombre, la experiencia, y lo que hice fue que junto a mi docente de escenario, ella fue muy colaborativa conmigo, y ella lo que hizo fue transmitir ese mensaje que yo redacté al grupo del grado. Entonces fue chévere ver cómo los papás se tomaron la tarea también de junto con los niños buscar las hojas, las flores, quise involucrarlos de esa manera para que el trabajo fuera conjunto, sino solo de la docente practicante, sino también junto con los padres. Y fue muy chévere porque me sorprendió mucho que la totalidad de los niños fueron muy cumplidos con el material. Le doy la palabra a mi compañero. Perdón. Realmente yo sí no los involucré porque en mi actividad yo misma pues realicé el Kamichibai, era un cuento, entonces pues los dibujos también, entonces realmente sí en esa cuestión sí no los logré integrar. Pero creería que cuando vaya a realizar la otra actividad sí los podría involucrar. Pues que fue la actividad que la compañera Marcela ya hizo porque pues cada una decidió hacer una diferente. Bueno, entonces damos por terminada nuestra sustentación de lo que fue la implementación de las experiencias. Fue algo muy enriquecedor tanto para mí como para la compañera. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.